Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de neuropedia en el neonato. Vamos a dividir este tema por subtemas. El primero de ellos es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Primeramente vamos a tener una clínica, para variar, inespecífica. Los datos que nos van a apoyar al diagnóstico son tres que son importantes. El primero de ellos es un pH arterial menor de 7. Apgar de 3 a los 5 minutos y alteraciones neuroorgánicas en general. Otros datos clínicos que apoyan al diagnóstico: disminución en el estado de conciencia. Al principio van a tener hipotonía que puede evolucionar hacia la cura y por otro lado puede evolucionar hacia una hipertonía, lo cual nos llega al tercer punto, que es hiperreflexia, a varias escalas, como la de García-Alix, que va a evaluar los siguientes parámetros. Número 1, estado de conciencia. Número 2, tono. Número 3, reflejos. Y número 4, reactividad. ¿Qué estudios de imagen vamos a pedir? Una eco transfontanelar, es importante transfontanelar, pero también una resonancia magnética. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Vamos a dividir la patología en dos. Una aguda, que es grave, y una subaguda, que no va a ser tan grave. Esto es paralelo a muchas de las patologías que nosotros conocemos, entonces ahí tenemos el tip. Primeramente, la aguda grave yo la dividí mnemotécnicamente en que está más adentro, o sea, más hacia el centro del encéfalo. ¿Por qué? Porque la aguda grave generalmente va a afectar a ganglios basales, a tálamo y a hipocampo. Una mnemotecnia todavía más estúpida: ganglios basales empieza con G, tálamo empieza con Ta. Entonces formamos gata. El hipocampo es un caballito de mar, entonces no me maten. Entonces esta es la que tienen los animalitos. Por otro lado, la subaguda va a abarcar la sustancia blanca y la corteza. Vamos a tener que hacer también un eco, pero Doppler. Este lo vamos a hacer para evaluar la perfusión cerebral. Y por último vamos a hacer un electroencefalograma. ¿Para qué vamos a hacer un electroencefalograma? Para establecer pronóstico y una guía de probable tratamiento. Este tratamiento, primero hay que hacer una estrategia de neuroprotección, que es lo más importante, la cual se va a dividir en tres puntos. El primer punto: evitar alteraciones de iones, de glucosa y de pH. El segundo es mantener PA y PaCO2. El PaCO2 ahí les va, porque para empezar tenemos que mantener el oxígeno. El oxígeno lo tenemos que mantener en niveles normales sin exagerar, porque si exageramos aumentamos los radicales libres. Por el contrario, si se empieza a elevar el CO2, que vamos a tener una vasoconstricción general. Y no queremos que tenga vasoconstricción cerebral, ¿están de acuerdo? Como están de acuerdo, pasamos al punto número 3, que es evitar la hipertermia. Todos sabemos cómo podemos evitar la hipertermia, pero también hay una estrategia terapéutica: inducir una hipotermia. ¿Cómo vamos a saber cuándo debemos de inducir una hipotermia terapéutica? Primero tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Es menor de 36 semanas? ¿Pesa más de 1800 gramos? ¿Tiene menos de 6 horas de vida? Si esas preguntas son positivas, pasamos a los siguientes requisitos, en los cuales, si tiene alguno positivo, se da terapéutica hipotérmica. ¿Cuáles son estos requisitos? 1. Que haya tenido Apgar menor de 5 a los 10 minutos. 2. Ventilación mecánica por más de 10 minutos. 3. Que tenga un pH arterial menor a 7. 4. Que tenga convulsiones. 5. Que tenga un electroencefalograma con una alteración en la amplitud. Puede ser cualquiera de esas, o incluso si no son positivas las primeras tres preguntas: mayor de 36 semanas, más de 1800 gramos o menos de 6 horas de vida. Pero si tiene una encefalopatía aguda severa, también se da hipotermia terapéutica. Ahora, en cuanto a las convulsiones, evidentemente esto es algo muy común. Las convulsiones establecen un peor pronóstico y además, ¿cuál es la mnemotecnia? Feto Barbie. El feto Barbie tiene encefalopatía hipóxico-isquémica, por lo que le vamos a dar fenobarbital. El tratamiento alterno se va a establecer con difenilidantoína y se acabó. El pronóstico se establece con electroencefalograma, pero lo tenemos que hacer en los primeros 3 días. La siguiente patología es la hemorragia de la matriz germinal. En los siguientes videos les voy a estar poniendo un indicador de las patologías más comunes de los pretérminos. La hemorragia de la matriz germinal es la primera de ellas. ¿Por qué es de pretérmino? Bueno, la matriz germinal es un tejido que se encarga de formar neuronas hasta la semana 20, pero desaparece totalmente hasta la semana 32. Entonces,
cualquier bebecito que nazca antes de la semana 32 todavía tiene este tejido y por ende, como es un tejido muy frágil, muy vulnerable a los cambios de presión y a los cambios de temperatura. Es un tejido que está por debajo del epéndimo. Aquí tenemos un buen punto para los glucocorticoides porque de hecho cuando se administran esto disminuye la incidencia del sangrado de la matriz germinal. Clínicamente otra vez inespecífico, pero vamos a tener varios signos que nos pueden orientar un poquito. Por ejemplo, pueden tener anemia, genera también apneas. Diagnóstico: se hace con ecografía transfontanelar. Otra vez, la eco transfontanelar se recomienda en todos los pacientes que tengan menos de 32 semanas. Si bien no específicamente por hemorragia de la matriz germinal, pero nos puede ayudar a diagnosticar muchos otros padecimientos del neuroneonato. ¿Cómo vamos a dividir la hemorragia de la matriz germinal? El número 1 es si el sangrado subependimario es menor del 10%. La número 2 es si el sangrado interventricular es del 10 hasta el 49%. La número 3 es si el sangrado es 50 hacia arriba. Y la número 4 es infarto. Las complicaciones principales son dos. La número 1 es hidrocefalia posthemorrágica y la número 2 es infarto hemorrágico. Entonces, ¿qué vamos a tener con la número 1? Esta es una hidrocefalia por disminución de la absorción del líquido cefalorraquídeo, que puede ser por dos causas: aracnoiditis química y por coágulos obstructivos. Esto tapa el drenaje del líquido cefalorraquídeo y se acumula. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues con una eco transfontanelar. Nos va a dar datos importantes como el tamaño y la forma de los ventrículos. Por otro lado, también tenemos que hacer mediciones progresivas del perímetro cefálico. El pronóstico se divide evidentemente en bueno y malo. Bueno va a ser para clasificación 1 y 2, o sea, que tengan hemorragias menores a de 49 hacia abajo. Si tienen hemorragias de 50% hacia arriba, el pronóstico es malo y se va a dividir en dos. ¿A qué me refiero con pronóstico bueno? A que tienen un pronóstico con posibilidades de curación total, ¿ok? La mayoría, la gran mayoría. En los segundos grupos, o sea, en el grupo 3 y 4, o sea, hemorragia de más del 50% o infarto, el pronóstico es malo. ¿Y a qué me refiero con esto? En el grupo 3, o sea, hemorragia de más del 50%, del 30 al 50% de los pacientes tendrán secuelas. Y en el grupo 4, en infarto, más del 50% de los pacientes van a tener secuelas, por eso es mal pronóstico. Y el último de los padecimientos es leucomalacia periventricular. Pues es una necrosis focal con gliosis, es una lesión en la sustancia blanca periventricular y hay un déficit de mielinización. La importancia de estas son las secuelas. Va a dejar secuelas sobre todo de tres tipos: motor, intelectual y visual. La más típica motora es la diplejía espástica. Y visualmente va a haber un daño a las radiaciones. Pero daño a las radiaciones, si solo es una, traduce a cuadrantanopsia. Y también puede haber nistagmos. Clínicamente puede ser asintomática, pero el signo más precoz es la espasticidad de los miembros inferiores. Entonces, bien importante, ¿ok? Espasticidad de miembros inferiores. El diagnóstico se hace con eco, otra vez, y con resonancia magnética. Y con esto terminamos neuroneonato. En el siguiente episodio no se pierdan patología respiratoria neonatal. Cuídense.